o sea, el tema de los niños sicarios es un tema que hay que seguir insistiendo para que el gobierno realmente se vaya al fondo. Sí, a las causas que ellos generaron como gobierno. Mario Delgado dijo, los niños que no nacen no van a la escuela. Bueno, pues voy a leer los memes que trae Mario del secretario de Educación Pública. El que está aquí no está allá. Cuando hace frío es porque no hace calor. El que habla es porque no se calla. Que los jóvenes que terminan su carrera con un gran esfuerzo, que ya se elimine el pago de la titulación. Sí, claro. Que baje el 50% del transporte público, como en otros países del mundo, a todos los jóvenes que estudian. Y ahora son gobiernos, llevan 7 años y no le cumplen a los maestros. Las cosas como son. Pues muchos temas. A ver, vamos a empezar por lo que es la inmediatez. La manifestación del fin de semana, próximo sábado. Esta es una oportunidad para Morena y el gobierno federal de abrazar una marcha democráticamente hablando, sobre todo motivada por jóvenes de la generación Z. Fíjate que la respuesta ha sido poner vallas en todos lados. Sí. Cuando pudo haberse roto una inercia de poca comunicación con el gobierno y generar una inercia de comunicación con los jóvenes. Yo estoy convencido que cambió México, pero que Morena tiene muchos claroscuros. Lo estamos viendo en las encuestas, donde pues, hasta Roy Campos asegura de haber perdido un punto diario, la misma presidenta de la República. Estamos viendo un México distinto en un año, donde aquel paladín de la democracia, contra la corrupción, contra lo establecido, se derrumbó, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, estimado Gerardo. Así es. Acuérdense todo lo que ha pasado en estos meses, o sea, es una bomba atómica lo que le pasó a Morena. Y aunque se enojen sus seguidores de Morena, estoy diciendo la verdad, Segalmex, Birmex, el huachicol fiscal que siguen sin detener a los peces, a los tiburones, puro charalito están deteniendo, digo la verdad, a los peces gordos, tiburones, andan en su casa y comiendo seguramente en Polanco, como si nada pasara. En Tokio. En Tokio, bueno, pues de Andy ya ni hablamos. O sea, realmente lo que está pasando son muchos fierros en la lumbre que le heredó Andrés Manuel López Obrador a la presidenta de la República. Y pues ella pues sigue manteniendo ese discurso de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, pero también quienes están alrededor de la presidenta y son de la 4T, pues muchos están haciendo agua, o sea, con sus declaraciones, con sus actitudes, el tema de la gobernadora de Baja California, pues obviamente le quitaron la visa, en fin, la inseguridad en muchas regiones del país y lo de Carlos Manzo, que no se logra todavía superar, a pesar del plan de apoyo a Michoacán, que es el mismo dinero que está etiquetado, pero no hay dinero adicional para los municipios de Michoacán ni para el estado de Michoacán. Y entonces, ¿cómo ven ustedes esta marcha? No, bueno, debería ser algo como normal, ¿no? Natural, que un grupo de personas, de jóvenes en este caso, se manifiesten, pero lo han convertido en un tema totalmente complicado, en donde hoy la presidenta andaba anunciando que estaban investigando a los que estaban detrás del... ¿Cómo para qué? O sea, ¿qué ociosidad andar haciendo ese tipo de cosas? Sí, en la mañanera decían que los boss venían del extranjero, o sea, andan buscando por qué tienen un problema de una manifestación que se va a dar el próximo sábado y no están buscando las causas del por qué se va a dar. O sea, lo ven como problema y no como una causa que ellos han generado en este gobierno con todo lo que han hecho, desaparecer el Poder Judicial, obviamente no darle oportunidades a los jóvenes realmente de crecimiento, el CONACYT pues no tiene becas, cuando antes una generación de jóvenes egresados de universidades públicas
podían ir al CONACYT y estudiar en el extranjero. Bueno, la hija de la presidenta, ¿no? Tuvo beca. La presidenta tuvo becas, ¿no? Pues de Andrés Manuel López Obrador lo desapareció. Todo es una generación de problemas y ahí está. Un tema que yo subí a la tribuna el día de ayer. Hubo una iniciativa para una reforma constitucional por el tema de los niños sicarios. Ah, sí. O sea, los niños sicarios, Jerry, tú que estás muy empapado también en este tema, son niños que la delincuencia organizada, pues prácticamente cooptan a través de las redes sociales, a través de incentivos pues, malignos, para decirles que pueden ascender en el ámbito social en el que se desarrollan. Por supuesto, está el ejemplo de Carlos Manso, que es un ejemplo, pues, desgraciadamente, muy duro, pero ese niño sicario de 17 años, mi querido Jorge, cuando desde la mañanera se dijo que habían sido los gobiernos neoliberales anteriores, y se les olvida que López Obrador fue el que armó el relajo de México en términos de inseguridad, ese niño sicario, o ese joven de 17 años, tenía 10 años, cuando Andrés Manuel López Obrador empezó a hablar de la política de abrazos no balazos, de la política de liberación de Ovidio y no había consecuencias, de que no existía el fentanilo porque no pasaba por México, y ve el broncón que nos metió con el gobierno de Estados Unidos. La política de la impunidad sin consecuencias, mi querido Jorge. Y ustedes no le pueden echar la culpa a los gobiernos que no son de Morena, porque hay 6 años de López Obrador que liberó a Ovidio, que hablaba con la mamá del Chapo, que la abrazaba de manera permanente, que la política de abrazos no balazos, todo eso tiene consecuencia. Hay una generación que creció con esa idea de ser cooptados por los sicarios, de que tienen un carro robado nuevo, que tienen dinero en la semana, más la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, que nomás hace multimillonarios a los Oxxos cuando llega la beca, ¿no? Para las chelas, para los chupes, la botana. Pues a ver, todo eso tiene consecuencias. Sí. Y la iniciativa va encaminada para que realmente se ataque de fondo este problema, Jorge. O sea, no solamente elevar las penalidades, eso a mí no se me hace un propósito real para detener esta ola de moda de cooptación de los grupos criminales hacia los jóvenes y niños sicarios. O sea, se tiene que hacer un análisis sociológico, psicológico, real, por colonia, por municipio, cómo atacar las causas. No todo es solo el apoyo social, al contrario. O sea, meter lo que tú, Jorge, lo que tú, Gerardo y yo, meter inclusive en las escuelas esa capacidad de superación que debe de tener uno para, decía mi papá, en paz descanse, para que seas alguien en la vida. Sí, ¿no? claro. O sea, realmente esto, Gerardo, es muy grave, porque hay una generación que estamos perdiendo, pero no solamente perdiendo por la vagancia, no, los están llevando al crimen organizado. Va a ser un montón de gente, si no se hace nada, un montón de chavos que van a terminar en ese tipo de... Claro. Cuando nosotros éramos jóvenes hace algunos años, como 2, sabíamos perfectamente quiénes de la palomilla, como se decía, o de la pandilla, o del grupo de la cuadra, quiénes eran los que estaban en malos pasos, que seguramente era 1 o 2, que les gustaba el alcohol, o la marihuana, ¿no? Que se ponía de moda hace muchos años. Pero ahora creo que es exactamente al revés, es decir, todos estos grupos delincuenciales de jóvenes saben quiénes son los que no están en malos pasos. Toda esta cultura de impunidad, de dinero fácil, todo eso creo que ha llevado a dinero fácil, inclusive el del gobierno, el que entrega el gobierno, porque el gobierno te regala dinero por nada. Claro. Ese le sumas el que te dan los delincuentes, pues ya tienes una lana bastante decente. Pero aparte un delincuente te ofrece impunidad, claro, te ofrece un arma. Así es. Y el gobierno no tiene una estrategia para enfrentar nada. O sea, piensan que con venir a decir aquí cosas como que los niños que no nacen no van a la escuela. Sí, bueno. Ese es a el ver, tipo de Mario estrategias Delgado, que tenemos. a ver, acaba de terminar
o sea, el tema de los niños sicarios es un tema que hay que seguir insistiendo para que el gobierno realmente se vaya al fondo, a las causas que ellos generaron como gobierno. Morena generó desde el 2018 un espíritu de superación en este rubro de la delincuencia organizada y que es muy grave para la juventud en México. Eso tenemos que seguirlo diciendo. Por eso subí a la tribuna y por eso presenté esta iniciativa. Pero si a eso le añades que vino el secretario de Educación a comparecer y que, bueno, habló de un país que no existe, ¿no? Sí, que todas las escuelas tienen una gran infraestructura con Morena, que tienen agua, que tienen luz, que tienen bardas, que tienen techumbres, que tienen canchas, computadoras, y la menos tienen tablet, tienen internet, tienen todos los servicios. Yo no sé de qué país hablaba. Yo creo que Mario Delgado hablaba de Dinamarca. Puede ser. Te lo juro. Pues es que seguro recibió una llamada de Macuspana y le dijo: "Ay, Mario, acuérdate que el sistema de salud en México es como de Dinamarca. La educación también. La educación también". Bueno, y ha sido home run. O sea, lo que dijo Mario Delgado, que además lo dijo y no hay manera que él diga lo contrario. Sí. Mario Delgado dijo: los niños que no nacen no van a la escuela. Sí. Eso es un home run de serie mundial, ¿no? Es una verdad como un templo. Pero fíjate cómo los mexicanos, que son pícaros, que están pendientes. Bueno, pues voy a leer los memes que trae Mario del secretario de Educación Pública. Ah, qué Vasconcelos. O Justo Sierra. Imagínate, ¿no? Justo Sierra. Justo Sierra, imagínate. Dice: el que no duerme es porque está despierto. Sí, Mario Delgado. Un aplauso. ¿No? Va, otro de los memes que están corriendo. El que está aquí no está allá. Otro aplauso. ¿No? Digo, la verdad, se llevaron el aplauso. Hay que instaurar el aplauso semanal, ¿no? Sí, ándale, sí. El aplauso semanal aquí. Para las declaraciones. Para las declaraciones, sí. Digo, la verdad, ¿no? Otro. Cuando hace frío es porque no hace calor. Sí. No, es que ya se llevó todo, ¿no? Es un aplauso nada más por podcast, pero bueno, ahí va otra. El que habla es porque no se calla. Sí. ¿Cómo ven? Sí. No, Mario Delgado, de veras. No, es un gran... Se hubiera llevado la serie mundial. Sí. El que está vivo es porque no está muerto. Sí. Una chulada. Sí. Una chulada. Es más, se chingó al filósofo de Güemes. No, el filósofo de Güemes murió. Ya. Sí. De veras. El filósofo de Güemes decía... En paz descanse el filósofo de Güemes. El gallo que canta... Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que haga frío, puede que haga calor, o puede que no haga nada. O sea, filósofo de Güemes, ¿no? Sí, claro. Filósofo de Güemes. Dice: el que hambre tiene es porque no comió. Sí. ¿No? Y entonces cierra que los niños que no nacen no van a la escuela. ¿Sí? No, una chulada, Mario Delgado. No, de veras. El despacho de Justo Sierra le hizo daño, yo creo. No, imagínate. A ver, con tanto nombre que resaltó la cultura en México, Mario Delgado, con estas declaraciones. Y las cifras alegres ya ni hablamos, ¿verdad? Sí, no. También se atrevió a decir que el año que entra ya no va a haber analfabetismo en el país. Por Dios, si eso dijo Bandera Blanca. Bandera Blanca contra el analfabetismo. Pero si no hay dinero en el CONAFE, ¿no? Y eliminaron el INEA. Y entonces, ¿a qué se refiere? ¿Van a hacer igual sus cuentas mágicas de el que no lee es porque no sabe leer o algo así? Ya con eso van a decir, bueno, una de Mario Delgado que se la vamos a recordar el próximo año. ¿Cómo va, Jerry? El que no lee es porque no sabe leer. Sí, claro. Chulada. Sí, atropelló al filósofo de Güemes. Sí, no, el filósofo. Tamaulipas. Tamaulipeco. Que muchos decían que era el meme Garza González. Sí, Manuel. Don Manuel, que era un tipazo. Que fue diputado federal conmigo en la 58 legislatura. Y me acuerdo que se le acercaban políticos y le decían: oiga, Manuel, pues yo quiero ser alcalde
Tampico. Ajá. Y bueno, ya es un hecho, porque ya me dijeron, mi compadre, ya sabes. Ajá. Y entonces decía don Manuel, sabio, el Meme Garza González. Sí. Aquí llueve, amigo, hasta que llueve. Sí. Pues que antes Aquí eran así, llueve ¿no? hasta que llueve, ¿no? Héctor Hugo Olivares Ventura también tenía un montón de frases, o sea, de estos políticos, no hay, ¿no? De estos políticos viejos que había, que eran tipos, hay que esperar, cuando él llegó de diputado con Humberto Roque Villanueva, y él era secretario de su vicecoordinador. Y entonces empezaron a tener broncas, entonces los reporteros íbamos con él para preguntarle cómo la ve. Dice, no, hermano, hay que dejar que la carreta avance, que las calabazas se vayan. Se acomodan solitas, ¿no? Solitas se acomodan. Una del Meme Garza González también muy buena, ¿no? Decía, en una carrera, hablaba de política, ¿no? El que no va en primero, va atrás. El que no va en primer lugar va atrás. Sí. Pues sí. Era el Meme Garza. Sí, el Meme Garza era así. Es simpaticísimo, ¿no? Sí. No, muy buen tío. Gran conversador. Gran conversador. Gran conversador. Sí. Ahí me tocó con mi jefe, Gustavo Carvajal, en paz descanse, y con el Meme Garza González, en paz descanse. Éramos diputados en la 58 legislatura que coordinaba Beatriz Paredes. Don Augusto Gómez Villanueva también era también muy Qué lúcido estaba Don Augusto. De 90 y tantos, ¿no? 92. A ver, mis respetos. Qué hombre tan culto, conocedor de la política nacional, pero sobre todo culto, conoce de arte. Es un orgullo platicar con Don Augusto. De todos los temas, política exterior, política social, política agraria. Sí, no, de lo que quieras. De lo que quieras. Yo me acuerdo, don Rafael Rodríguez Barrera hablaba hasta de pesca. Sí, claro. Te hablaba de los hilos y las cañas y era una maravilla. Pues así eran antes, así se formaban. Y ahora tenemos ahora tenemos al que dice los niños que no nacen no van a la escuela. Una chulada, ¿no? Ahora, déjeme nomás recordarle a Mario Delgado que a mí me hubiera gustado escuchar en su comparecencia pues algo que a él le hubiera dado muchos aplausos, a Morena inclusive, algo que el PRI ha estado insistiendo y no vamos a quitar el dedo del renglón, que los jóvenes que terminan su carrera con un gran esfuerzo, pues todos con un gran esfuerzo terminan una carrera, que ya se elimine el pago de la titulación. Sí, claro, eso es sensacional, es lo una hemos gran repetido idea. Y lo vamos a volver a repetir. No es posible que alguien con un gran esfuerzo, los padres que pagan una carrera escolar, terminan y no se pueden titular porque no tienen dinero para la titulación. Sí. Fíjate cómo varían los rubros en escuelas públicas y privadas. De 5,000 pesos a 40,000, si no es que más. Sí. Y bueno, si no tienen 20,000, no tienen 15,000, no tienen 25,000 pesos, no se titulan. Entonces, cuando buscan trabajo, ¿qué es lo primero que te dice? El título. Y tú no vas a llegar a decir, no, yo aquí, mire, ya me dieron una hoja donde me dicen que ya terminé. Le doy, que fue un vale para... Título, ¿no? Si no es vale, ¿no? Sí, es cierto. Sí. No es un vale para que vayas al Oxxo con el apoyo a los jóvenes de los ninis, ¿no? Sí. O sea, estos no son ninis. Se chingaron toda la vida los jóvenes para tener una carrera. Sí. Entonces, este es el momento que el gobierno no ha dado respuesta. Otra de las iniciativas que ha presentado el PRI, a ver, que baje el 50% del transporte público, como en otros países del mundo, sobre todo en Sudamérica, a todos los jóvenes que estudian en cualquier nivel escolar, sobre todo, bueno, los de la prepa, secundaria, obviamente alguien que estudia una carrera, 50% le ayuda a la economía. Sí, claro. Tú imagínate lo que gastas diario en un transporte. Y si una familia tiene 4, 5, 7 hijos, pues, prácticamente están trabajando los padres para pagar el transporte y medio darles de comer. O sea, esta es la realidad, Jerry. Así es. Se requiere que se tomen cartas en el asunto por parte de Morena. Nosotros hemos presentado esta iniciativa y vamos a seguir insistiendo y no vamos a quitar el dedo del renglón. Y un tercer tema que también
hay que insistir, mira, ahí están los maestros marchando. Exacto. Eso te voy a decir. Ahí están los maestros. Ahí está el público de Morena, Sí. que muchos se fueron con la finta y votaron por Morena y volvieron a votar en el 2024. Ya que les cumplan, Jorge. Sí. Los quieren, perdón la interrupción, los quieren descalificar a los maestros, que revoltosos, que porque están allá, que violentos. No son violentos, solo están exigiendo lo que realmente necesitan y merecen. Claro, están pidiéndole también a Mario Delgado y al gobierno federal que pues les cumpla con la infraestructura de carretera para poder llegar a dar clases, que cumplan con la infraestructura educativa, que les den agua potable a las escuelas. Esto yo lo sé, en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, hay zonas de desastre en términos de escolaridad y de infraestructura educativa. Pero ¿a qué voy yo? Quiero recordarle al gobierno federal y quiero recordarle a Morena en Cámara de Senadores que no han declarado este dictamen donde nosotros, el PRI, votó a favor para que les den 18,000 pesos de sueldo base a los maestros, obviamente a las maestras. Hablamos de inseguridad, a los policías. No se ha podido concretar. Y esto, si tenemos una manifestación de maestros en el Zócalo, sería un gran anuncio. Claro. Que pudiera salir la presidenta y decir, el 1 de enero se cumple lo que ya está en Cámara de Senadores, que pasó por Cámara de Diputados, para que los maestros tengan un sueldo base mínimo de 18,000 pesos. Los policías de 18,000 pesos. Y las enfermeras y los enfermeros y los doctores y las doctoras, el sistema de salud en general, 18,000 pesos. Y mira, claro, no han dicho absolutamente nada. Pues es que en lugar de estar diciendo este tipo de cosas y hacer esto, deberían resolver ese tipo de temas. El caso de los profesores de la sección 22, sobre todo de Oaxaca. Tú eres de Oaxaca, Soy de Oaxaca, claro. mi mamá es maestra jubilada. A mí me tocó todo este asunto y toda la lucha magisterial que yo la he visto. Bueno, cuando el PRI y el PAN eran gobierno, resultaba que había que atenderlos. Y ahora que estos son gobierno, resulta que no hay que atenderlos. Entonces, yo esa parte sí no la entiendo. Y los maestros, digamos, siempre han hecho exactamente lo mismo. Lo que están haciendo hoy lo hicieron hace 5 años, y hace 10, y hace 20. O sea, no es que haya cambiado porque el gobierno de Morena es diferente. Y el tema a mí me parece que pasa por las gubernaturas. Es decir, en el caso de Oaxaca, el gobernador de Oaxaca es el que debería estar metido en este asunto, que yo creo que no lo ha estado haciendo. Y en el caso del gobierno federal, pues la Secretaría de Educación. Ahí me estaban platicando que recibió a una delegación de maestros, Mario Delgado, en el lobby del edificio donde vive. O sea, ni siquiera los pasó a su departamento o a una oficina, no, en el lobby. Ni en la secretaría. En el lobby, ahí, ¿no? Sí, hoy lo recibieron a gas lacrimógeno y a palazos en las inmediaciones del Zócalo. Y el discurso de Morena es la estrategia de la 4T clarita. Cuando eran oposición, las causas son justas y vamos a marchar. Ahora que son gobierno, no, la derecha está atrás de ellos. Sí. Es cierto. Quieren reinventar la historia como si México hubiera nacido hace 8 años. Sí, es cierto. Y además se decía perseguidos y que había actos del gobierno, ¿no? De represión contra los maestros. Y ahora son gobiernos, llevan 7 años y no le cumplen a los maestros. Obvio, los maestros están desencantados y están encabronados. Sí, con toda la razón. Con toda la razón. Yo vuelvo a insistir, le exijo a Morena en el Senado de la República que ya hagan la declaratoria constitucional de este dictamen que se discutió durante mucho tiempo y que ya está en manos de Morena para que los maestros, los trabajadores de la salud y particularmente los policías puedan cobrar un salario base mínimo de 18,000 pesos, obviamente eso hacia arriba. Sí. Pero este es el momento en que Morena está haciendo agua. Este es su público, ¿eh? Sí. No pueden decir que son
los del PRI, los del PAN, los neoliberales, los de atrás. Estos maestros, es el público, fue el público que creyó en Morena y que hoy están muy desencantados. A mí me lo dicen en Guerrero. Bueno, pues mucha gente, digo, ejemplos sobran, Molotov, ¿no? Que impulsó a López Obrador, ahora ya no. Pero ahora también está peleando con el hijo. Que además tiene razón Molotov. Sí, lo que pasa es que además nada es mentira. Los hijos son, pero extraordinarios, tienen más propiedades que la proteína y el nopal. Y el nopal. Imagínate. Que la chía. Que la chía. No. Entonces, que el chilate. El chilate de nuestra tierra. Sí. No es posible, cara. No, y entonces todo este desencanto es el que estamos viendo. Yo creo que por eso se ha retrasado el tema de la revocación. Hay un montón de encuestas. Si uno ve la que quieras, ves a Consulta o ves incluso las propias de Heidi Osuna, que son las que le hace a Morena, pues en esas mismas encuestas se está viendo que hay mucho desencanto y la gente está muy preocupada por tema de seguridad, por tema de corrupción y por el tema económico. Sí, estoy buscando una encuesta que aquí Gerardo me hizo favor de enviarme. Dice, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un 41% de aprobación según la encuestadora Morning Consult. La misma encuestadora que ponía a AMLO en segundo lugar mundial. El mes pasado la presidenta tenía un 51% de aprobación. El efecto Carlos Manso y todos los problemas que tiene en este momento, muchos generados desde el sexenio pasado, obviamente se cayó en la popularidad. Aquí está, y se las vamos a poner. 41 a 53 que desaprueban. Sí, claro. Sí, pero aquí la caída de 10 puntos. Sí. Pero ¿sabes qué? Pero además de eso, o sea, se están cayendo y siguen haciendo lo mismo. Hay una frase que se le atribuye a Einstein, que no es de Einstein, que es del tema de que un síntoma de locura es estar haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. En este caso no va a haber resultados diferentes, es lo mismo. Ayer el gobierno anuncia que es el líder en los temas de aprobación de instituciones, ¿no? Y saca su encuesta. Y resulta que, según la encuesta que dio a conocer en la mañanera la presidenta, 5 de cada 10 tienen confianza en las instituciones. 5. La mitad de los mexicanos confían en las instituciones, la otra mitad no. Es correcto. Entonces, y lo ponen como un éxito, como si fuera un éxito. Dices, ya. Es que la presidenta debería de correr a Jesús Ramírez. Sí, no. O sea, por favor, yo me imagino a la presidenta agobiada que llega antes al War Room, pues le comentan todo lo que se prepara y meten estas pifias, ¿no? Sí. O sea, el autogol, dicho en términos futbolísticos que había del Mundial. Sí. Y ya amenazó la gente que va a boicotear el Mundial, dice. Imagínate. Ojalá no, pero ojalá les den respuestas a los maestros, no solo a la gente, a todos los maestros del país. Bueno, y a los estudiantes, y a los jóvenes. ¿Qué vemos de revocación de mandato? A ver, lo de revocación, echaron marcha para atrás. Sí. Así un poquito. Dicen, no, que ahora para febrero. Su despropósito es romper los equilibrios democráticos. Ya empezaron todas las versiones, ¿no? Sí. Que si Andrés Manuel quiere la revocación de mandato, todo el grupo de los duros, pues para hablar de Morena, para cambiar a la presidenta, que no, que es para pues que puedan hacer campaña 5 veces, cosa que es cierta, y levantar a Morena de todo lo que le está pasando y la caída en las encuestas, en fin, puras especulaciones, cuando nosotros votamos la legislatura pasada para que se hiciera un año después de las elecciones intermedias. ¿Qué necesidad de meterle más broncas a la presidenta en este momento cuando tiene manifestaciones como lo del CENTE, la marcha del próximo sábado, las broncas del huachicol fiscal, las broncas de corrupción con Birme, la bronca del TecBank? Sí. Sí. Porque el TecBank ya dice Marcelo Ebrard que ya casi está a punto de cerrar y de repente, ¡pum!, cancela los vuelos internacionales del elefante blanco por excelencia de Andrés Manuel López Obrador, el AIFA. Sí. Y no hay vuelos internacionales. Y tuvieron que mover el transporte de carga para acá otra vez. O sea, de veras, es un desmadre lo que trae Morena, con todo respeto. Sí.
Sí, sí, sí. Y luego la presidenta, ¿no? De Morena, donde gobierna Morena, No hay baches. no hay baches. Donde gobierna Morena, Yo ayer, no hay agua. Ayer yo le Digo, hay agua. Ay, agua, sí. Yo ayer le pregunté a un amigo, le dije, te voy a dar un premio si me dices cómo se llama el o la número 2 de Morena. O sea, hay una presidenta y una secretaria o ¿El secretario secretario general. es Andy? No, él es No, de él es de organización. organización. Ah, no es el No. Y secretario. no le digas Andy, Ah, perdón. Sí. no seas impropio, no la chingues. Tienes razón. Sí. Es Andrés. Sí. Bueno, Entonces, Andy. están hechos es viajero. un tiradero. Es un tiradero. Tiradero. Es un tiradero. No, pero diría Mario Delgado, donde gobierna Morena, no gobierna alguien más. Ah, sí, Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. No, sí, yo sí creo que en el tema de la revocación, porque más falta mucho, es decir, la elección intermedia faltan 18 meses, más o menos, 17 meses, para que sea la elección intermedia. Entonces falta muchísimo tiempo y ¿Para qué se meten en Honduras? Bueno, y un argumento chabacanísimo. Pero muy chaval. Nos vamos a ahorrar 5,000 millones de pesos. La revocación del 22 costó 1,600 millones a números cerrados. ¿Los otros 3,400 de dónde o qué? Y aparte, la revocación tendría que ser una herramienta de la oposición o de la O de los ciudadanía ciudadanos. en contra del gobierno, no una herramienta del gobierno. Claro, ese es un buen punto. Sí. Porque además, Ramírez Cuellar dice, efectivamente, esto mega chabajano, Sí. nos vamos a ahorrar 5,000 millones de pesos. Pues no la hagan, Pues sí, no la sí. pidan. pues no la pidan, porque Nos ahorramos más. déjenme aclarar que no es una obligación la revocación Sí, de mandato. Claro que no. Entonces, Está en la Constitución laxo. O sea, es laxa, Sí. o sea, es una puedes herramienta pedirla democrática. Sí. o no. Pues en términos concretos, pues que no la pidan y así Morena se ahorra 5,000 millones de pesos que le pueden meter esos 5,000 millones de pesos a la infraestructura educativa, a los baches que existen en todo el país, A las medicinas. a las medicinas que siguen sin llegar los medicamentos a los hospitales públicos. En fin, así estamos, mi querido Jorge, mi querido Jerry. Y nada más para aclarar, diría Mario Delgado, donde gobierna Morena, no gobierna nadie. Un poquito más arreglado. Bueno, pues muchas gracias. Señor. Y extrañamos a Luchando Sí, por la sí, Vida. sí. A ver si viene enmascarado o sin máscara. O enyesado, ¿no? Yo creo que le dieron Sí, una sí. madrina luchando Sí. por la vida y todavía le pagan 300 Ajá. varos por cada Sí, machincuepa. pagan bien poquito. En la noche. Poquito, gracias. Señor, Coordinador. Y pendientes a la marcha de El sábado. Y hay 15 que M. dejar que los jóvenes se manifiesten. sí, hombre, pues Pues, ¿qué miedo le tienen a la generación Z? pasa nada. No veo absolutamente. Y si son bots, como dicen, pues no va a pasar nada. Van a ser 100 los que van a marchar. Seguramente van a marchar siempre. Ahí Sí. vamos a ver. Ahí lo Ahí vamos a ver. Gracias. Las cosas como son.